Ana María es pastora, antes que nada, pero es psicóloga también y tiene un reto este fin de semana muy lindo de un evento de mujeres que ya está vendido. Sold out. Qué pena, pero eso le digo yo a ella. Lo bueno es que se va a poder repetir y más grande todavía. Así que Anita, por favor, acompáñame acá. Ana María Contreras, la recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida a Almuerzo con Dios, Anita. Vamos a conocer un poquito de Ana María. Yo creo que este te lo voy a dejar a ti para que tú seas la que hables. Sí. Vamos a conocer un poquito de Ana María. Ella, como les decía, es pastora, pero también tiene ¿cómo lo puedo decir? Algo para admirar, porque recientemente se graduó de psicóloga y con un rol como es, pues los que somos líderes y los que hemos sido pastores sabemos el reto tan grande que es, las ocupaciones que demanda una iglesia y que además se haya puesto a estudiar como psicóloga, que es una carrera que también demanda muchísimo. Así que, pues Anita, de verdad, un honor tenerte en esta reunión especial. Tan linda. Muchísimas gracias. Qué lindo poder de verdad estar aquí con ustedes. Me honra, Normita. Muchas gracias por esa hermosa presentación. Como Normita contó, nosotros con mi esposo somos pastores hace más o menos 16 años en Bucaramanga, 18 años. Tenemos dos hijas hermosísimas, María José y María Gabriela. Hoy es el día del llanto. Perdón, los clines, si hay una cajita no, o un rollo por ahí. Me lleno de emoción porque, sí, o sea, se siente hoy algo muy especial porque sé que hay un cierre de ciclo y no es fácil, o sea, como que hay muchos sentimientos encontrados y de todas maneras también estar acá, para mí es tan lindo poder sembrar una semilla de sanidad en la vida de las personas y me quebranto cuando escucho de mis hijas porque fueron el motor principal para que yo estudiara y para ese proceso de reconocimiento interior. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dice: y ustedes mujeres se salvarán engendrando hijos. No solamente es dándolos a luz. El engendrar no es solamente dar un hijo a luz y tener un hijo. Es el proceso de transformación que Dios lleva a cabo por medio de la crianza. ¿Cuántos no hemos sido pulidos por medio de la crianza? ¿Cuántos no hemos sido quebrantados por medio de la crianza? ¿Cuántos patrones de conducta no hemos derribado por medio de la crianza? En ocasiones nosotras decíamos, no, y se hace así y punto. ¿Y cuántas no cambiamos esa forma de hacerlo porque nuestros hijos nos llevaron a tener unas nuevas conductas? Entonces yo me quebranto un poco cuando hablo de mis hijas porque pienso que, primero, la presencia de Dios y segundo, el que Dios hubiera puesto esos dos ángeles en mi vida me llevaron a hacer una introspección y a hacer un análisis de mi vida y a retarme también porque tengo una herencia y tengo generaciones y tengo también una responsabilidad y una asignación principal que es mi familia. Somos pastores felices de tiempo completo con mi esposo, pero gracias a Dios hemos aprendido a diferenciar las prioridades y dentro de nuestras prioridades está la familia, porque es allí donde se incuban los principales milagros, dentro del seno del hogar. ¿Por medio de qué? De esa transformación que el Espíritu hace por medio de la crianza. Porque hemos sido quebrantados, hemos sido confrontados, hemos estado en la presencia de Dios llorando y clamando por nuestros hijos y eso nos ha dado sensibilidad, ha generado empatía también al momento de uno dar un consejo, al momento de acercarse a una persona, porque antes de pronto uno podía decir, no, hágalo así y así se hace y ya, y que la persona entienda. No, es entender, ponernos en los zapatos de la otra persona. Perdón, Anita, es que esa era la forma de criar antes, claro. ¿Cierto? Aquí se hace lo que yo digo y punto. Y todos los hijos se trataban igual, pero a medida que, y sobre todo los que hemos tenido la oportunidad de conocer al Señor, de entender que hay temperamentos, que no todos los hijos son iguales y se pueden tratar iguales, porque a uno antes le decían, pero pues usted ¿por qué no hace como hace su hermano? Y no se puede así porque cada uno es diferente y un temperamento distinto. Yo te voy a dejar ahorita más para que tú puedas contarnos todo lo que has preparado, pero quiero que conozcan un poquito de ti. Naciste en un hogar de papá, mamá y ¿cuántos hermanos?
Nací en una familia nuclear, ¿sí? El hogar, papá, mamá y hermanos, 2 hermanos, yo soy la menor. Bueno, a partir del proceso con mi papá es que nace toda esta historia de Sanadas para Sanar. A partir de ahí es donde nace, porque con la muerte de él, con la ¿verdad? muerte de él, sobre todo porque no fue una muerte repentina, sino fue un proceso violento. Y uno piensa que hay situaciones en la vida que uno las ha resuelto. A veces uno siente y dice, no, yo muevo la cabeza y sigo adelante y no pasó nada. Pero con los años ese sentimiento y esa raíz empezó a cobrarme y a pasarme una factura. ¿Qué factura era? La ausencia, la tristeza, lo tenía todo pero no tenía nada. Y empecé a mirar en mi interior, dice la palabra de Dios, el salmista le dice a Dios, Señor, muéstrame aún el pecado que me es oculto, aquellas cosas que nosotros no alcanzamos ni siquiera a identificar, porque a veces aún como mujeres creemos que tenemos el control total y absoluto de nuestras emociones. Cuando uno empieza a ver la vida y dice, venga, mi línea de tiempo la siento muy cargada, sobre todo de ausencias y de carencias, y más nosotras las mujeres, que estamos muy determinadas por los septenios. ¿Qué son los septenios? Cada 7 años. Y la evolución del ser humano está marcada por los septenios, en la parte emocional. Entonces, uno llega a los pies de Dios y uno dice, yo sané, ¿sí? La parte del espíritu. Pero necesitamos entender que somos alma, somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando yo veo, yo digo, listo, sí, la parte espiritual, sentí la adopción de la paternidad de Dios y la revelación del amor de Dios, pero había algo en el alma que me hacía falta. Y no quería decir que Dios no la tocara. Pero en el alma es donde está la resistencia. Por eso dice la palabra de Dios, orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu quiere, pero el alma es completamente de él, ¿sí? Entonces hay una lucha que yo ¿qué quería? Que el alma y el espíritu se volvieran amigos y que dejaran de estar en una dualidad. Porque el problema muchas veces de nosotros es que muchas veces creemos que somos dos. Uno lo que somos en lo espiritual y otro lo que somos en lo secular. No, yo no me puedo desprender de lo espiritual y de lo secular. Usted escucha música secular, usted hace... No, venga, somos espíritu donde quiera que vayamos. No podemos desprendernos. Es empezar a llevar a que el alma se sujete al espíritu, ¿sí? Entonces, cuando empieza todo ese proceso, a partir de esa raíz y otras situaciones que fueron pasando en la vida, uno empieza a acumular. Y ahí es donde la gente dice, tengo depresión. No es depresión, es el cúmulo de las situaciones en la línea de vida que no se soltaron a tiempo. Y el cuerpo no se resolvieron, ¿sí? no se hablaron. Porque a veces uno dice, uy, no, tengo un pensamiento, y no, lo llevo cautivo a la presencia de Dios en obediencia a Cristo Jesús, y muevo la cabeza y no pasa nada, y está pasando de todo. Entonces a veces nos volvemos evitativos con las heridas, nos volvemos evitativos con el dolor, tenemos miedo a enfrentar el dolor. Esto nace, Normita... Eso te iba a preguntar, quiero que me cuentes de desafío de gratitud, Okay. Porque, bueno, no hay muchos tampoco, así que tienen que ponerse las pilas el que lo quiera. Es un libro muy lindo porque además es una especie también de manual, ¿verdad? O una cartilla de trabajo donde tú vas a poder... Es una cartilla terapéutica, donde vas a poder escribir y hacer todo de acuerdo, bueno, ahí sí nos explicas tú, cómo nació y cómo se usa este desafío de la gratitud. Ok, este desafío nace de mi línea de tiempo, ¿sí? De mi línea de vida, porque yo lo tenía todo para ser feliz, pero yo decía, algo me falta, siento que necesito algo en mi corazón, tengo una ausencia, tengo una carencia, tengo a Dios, amo a Dios con todo mi corazón, tengo un esposo lindo. Cuando uno dice todo lo tengo, no quiere decir que uno tenga las garantías de que todo esté bien, pero tenía en mi corazón a Dios. Y digamos que había mucha estabilidad alrededor mío, pero había un vacío. Y yo decía, pero ¿por qué me siento tan vacía? ¿Por qué no hay contentamiento en mi vida? ¿Por qué si tengo salud? ¿Por qué si estoy bien no me falta nada? ¿Qué me está pasando? Y el problema es que a veces uno siente que está con Dios, pero termina uno alejándose de la verdadera fuente. A veces creemos que porque vamos a una iglesia somos cristianos. Y yo les digo, si usted se mete en su garaje todos los días, ¿usted es carro? No, usted no es carro, ¿cierto que no? Y aunque trabaje en el aeropuerto, tampoco es avión. Tampoco es avión, sí. Yo puedo dormir en el garaje de mi casa, pero no por dormir en el garaje de mi casa soy carro. Entonces, si yo voy a la iglesia todos los días, aún siendo pastora,
¿quién me garantiza que de verdad yo tenga una relación auténtica y genuina? Y siento que en algún momento de mi vida, la primera separación que tuve para sentir la ausencia y la carencia, tuve un momento de separación con Dios. Y no porque no fuera a la iglesia, y no porque no orara, sino porque algo pasó en mi interior donde cambié la fuente de agua de vida por cisternas rotas. Y podemos hacerlo fácilmente, porque la línea que nos divide es supremamente delgadita. Entonces pensamos que por ir a la iglesia, que por cantar, que por orar, estamos conectados con Dios. Pero hay una desconexión muy delgada y eso empezó a pasarme también factura. Y me sentía muy agotada, cansada, y yo decía, nada de esto tiene sentido. Y un día el Espíritu Santo me llevó como a mirarme y a hacer esa introspección. ¿Y qué me falta? ¿Qué tengo? Era retarme a mí misma y empezar a darle gracias a Dios por todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron que la felicidad era completamente condicionada. Si teníamos carro, casa, beca y marido, íbamos a ser felices. ¿Cuántas están con el marido y son infelices? ¿Sí? ¿Cuántas tienen carro y dicen tengo que pagar las cuotas, las llantas y nos quita la felicidad? ¿Cuántas dicen que querían tener hijos y tienen hijos y dicen Dios mío, hubiera sido mejor de pronto haber no tenido hijos? ¿Cuántas tienen casa y dicen no, ahora la casa me quita la paz? Entonces nos enseñaron, fuimos malos aprendices de la felicidad y hemos sido malos maestros de la felicidad, porque hemos condicionado la felicidad a agentes externos. Entonces en esa búsqueda empecé yo también en mi vida a mirar lo que no tenía, pero no a mirar lo que tenía. Y este desafío de gratitud me llevó a mirar todo lo que había en mi vida y a poner página por página para identificar. Y de esa manera amplificar lo que tenía y de una u otra manera minimizar el sentimiento de escasez. Porque nosotros amplificamos los sentimientos de escasez. Nosotros vivimos más desde el dolor, desde la escasez, que desde la gratitud. Entonces, este desafío de gratitud de 21 días era retarme a mí misma a hablar de manera, digámoslo, de manera positiva, pero también de manera en bendición. Era reconocer, identificar lo pequeño de la vida. Normita, una amiga del pasado, ¿sí? Valorar esa amiga del pasado que en algún momento me ayudó. De pronto mi vida en la niñez, cómo rescato yo lo lindo de mi vida y empezar también a valorar toda esa línea de tiempo. Entonces, este desafío de 21 días, aún la relación con el dinero, darle gracias a Dios aún por lo que tengo que pagar. Porque a veces nosotros en la relación con el dinero es, tengo que pagar la cuota y me quedé sin plata. Gracias a Dios, Señor, porque pude pagar la cuota. Pude pagar la cuota y de una u otra manera los bienes y los servicios están precisamente al servicio mío. Yo no estoy al servicio de los bienes, porque a veces los bienes se enseñorean de nosotros y nosotros no tenemos señorío. ¿Por qué? Porque eso nos quita la paz. Entonces era aprender a decir, ay, no importa, me pude haber quedado sin plata, pero gracias, Señor, porque pagué absolutamente todo. Tuve para pagar. Otro sería el cuento que no tuviera nada para pagar. La gratitud hacia los padres. Gracias, Señor, porque los tengo vivos. Si no los tengo vivos, bueno, empecemos a hacer una carta donde podamos nosotros agradecer y decir lo que no se dijo en el momento. Entonces era empezar como a escarbar en el fondo del corazón y a darme cuenta que mi falta de contentamiento era puro capricho mental y emocional, ¿sí? Y así nació este reto de gratitud. Este es un reto de gratitud teoterapéutico. Las personas que lo lleven tienen que tener en cuenta que van a encontrar un código QR y en ese código QR ustedes van a encontrar los audios de los 21 días, las reflexiones de los 21 días. La primera parte del desafío es una sección donde nos vamos a conocer a nosotros mismos, donde vamos a empezar a mirarnos, donde vamos a empezar a analizarnos, donde vamos a reconocer también nuestras fortalezas. Yo le pregunto a veces a mis pacientes, nómbreme 5 fortalezas y 5 debilidades. Flash nombrando las debilidades y piensan para nombrar las fortalezas, porque somos los peores jueces de nosotros mismos, ¿sí? Entonces necesitamos empezar a reconciliarnos, Normita, con nosotros, porque no podemos vivir en un mundo, ser pegamento para el mundo y querer reconciliar el mundo cuando nosotros caminamos desde la culpa, cuando nosotros caminamos desde el juzgamiento, cuando nosotros amplificamos tantísimo nuestros errores.
yo le decía a mi mami, yo tengo manchas en la cara y yo aprendí a vivir ya con mis manchas porque yo no soy mis manchas, yo soy más allá que eso, ¿sí? Entonces yo ya, antes me complicaba, invertía plata y perdía plata y decía ya, ¿qué aprendí? Me amo porque yo soy más, esto no me determina, yo soy más que esto, ¿sí? No nos determina que estamos subidas de peso, no nos determina si tenemos, no nos determina. ¿Qué nos determina? La esencia de Dios en nosotros. Amén. Eso es lo que nos determina. El diseño de Dios para cada una de nosotros. Hablemos un poquito, Anita, con lo que se van a encontrar este fin de semana también las mujeres que vamos a estar en Sanadas para Sanar, porque creo que va a ser algo bien hermoso y también cuando uno dispone el corazón, las que llevamos mucho tiempo de conocer del Señor, de saber que Dios siempre tiene algo para darnos, yo digo y lo describo como esa fuente inagotable, uno ve esa fuente cristalina y ese es Dios cuando tú lo buscas de verdad. Entonces, ¿qué es Sanadas para Sanar? ¿Qué nos vamos a encontrar? Para las que no van a poder asistir, desde ya sepan que se tienen que inscribir para el próximo. Para el próximo. Sanadas para Sanar es enfrentarnos al dolor. No podemos sanar si no enfrentamos el dolor. Tenemos que ser valientes y ver nuestra historia de vida. A veces decimos, bueno, la palabra de Dios nos dice dejando todo lo que pasó, lo que quedó atrás, porque Dios está haciendo cosas nuevas. Sí, pero si fuera tan fácil hacerlo, listo, pero nosotros no somos prácticos. Nuestro cerebro, vuelvo y les explico, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Este es el cuerpo, este es el alma y este es el espíritu. Nosotros no podemos desestimar que somos seres tripartitos. Y por ser seres tripartitos no podemos abandonar ninguna de nuestras dimensiones, por así decirlo. El alma, dice la palabra de Dios, que en el alma están viciados el intelecto, las emociones, lo que a mí me parece. Aquí está todo lo que la vida nos ha formado. Decía un filósofo, el hombre nace bueno y el sistema lo corrompe. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es verdad? ¿Que nacimos del pecado original? Yo no nací de ningún pecado original, yo nací de la simiente del amor. Yo nací, puede ser que yo me haya colado en mi mami y en mi papi, pero yo no me colé en Dios. Así que, gracias, sale. Aquí me siento como que voy a cantar. Puede ser la segunda No, pero parte. está muy bien. Entonces nosotros tenemos que entender que el alma quiere encapsular el espíritu. La palabra de Dios dice, si el grano de trigo no cae en tierra y es quebrantado, no puede llevar fruto, ¿cierto? Entonces, el alma está aquí y el alma hace esto con el espíritu, lo tiene encarcelado. ¿Por qué? Porque a pesar de que el espíritu es la esencia de Dios, usted cuando siente un vacío, ¿dónde lo siente? Acá, ¿cierto? Cuando uno siente una ausencia, la siente acá. Acá reposa el espíritu, en el centro de nuestra vida, es el equilibrio de nuestra vida. El alma lo ponemos acá en la parte más superficial. Entonces, cuando nosotros, Normita, durante toda la línea de vida, acumulamos muchas cosas, el alma se empieza a fortalecer. Por eso a veces uno dice, pero ¿por qué habiendo tanta necesidad la gente no se acerca a Dios? Porque está encarcelada en el alma. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta el alma, rompiendo los tuétanos, llegando hasta el espíritu, ¿cierto? Pero muchas veces no pasa porque la gente no lee la palabra desde el espíritu, sino desde el conocimiento. Entonces, esta alma lo que nos tiene es así, encapsulados, donde no damos fruto, donde la gente dice, pero si yo voy a la iglesia, si yo hago, el alma sigue estando fortalecida, el alma sigue gobernando. ¿Cuándo empezamos nosotros a tener un vislumbre de la presencia o de la esencia de Dios en nosotros? Cuando nosotros empezamos a reconocer, a tomar responsabilidad de aquellas cosas que de una u otra manera nosotros construimos y ahora tenemos que empezar a deshacernos y a destruir. La palabra de Dios dice en Jeremías, mira que te he puesto en este día para derribar, para destruir, para quitar, pero también te he puesto para levantar y para construir. Es nuestra responsabilidad. Dios ya hizo el 100% con su Hijo Jesucristo. Nos dio la entrada al lugar santísimo quitando el velo. Ahora es nuestra responsabilidad. Porque, Normita, ¿qué pasa? Me caí y cometí pecado, fue culpa del diablo. ¿Cuál culpa del diablo? Fue culpa de nosotras. Es responsabilidad de nosotras. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice
que Jesucristo venció públicamente y exhibió a los principados y a las potestades y los exhibió. ¿Cuándo? Cuando estuvo en la cruz del Calvario. Entonces el sacrificio fue tan suficiente y tan poderoso que nos liberó. Nosotros muchas veces le damos poder al que está derrotado. ¿Y cuando yo le doy poder? Cuando yo tomo el camino y cuando yo tomo acciones y cuando yo hago cosas que no me edifican. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré gobernar. Entonces necesitamos entender que parte de que el alma está tan fortalecida ha sido nuestra responsabilidad. No ha sido responsabilidad de Dios. Pero todos le queremos echar la culpa al diablo, ¿no? Se me quemó el arroz, la culpa fue del diablo. Hablé más de la cuenta, el diablo me tentó. Los hombres dicen que hay tentación por el diablo. No, concupiscencia. ¿Sí? Las cosas hay que llamarlas como son. No es culpa de nadie porque el diablo está derrotado. Cada vez que yo le doy poder es como si yo le digo, levántese, levántese y peleemos. No, está derrotado. La mejor guerra espiritual que podemos tener se llama obediencia. ¿Para qué nosotros abrir puertas para tener que estar despelucándonos peleando con los principados y las potestades? Claro, cuando la mejor guerra se llama obediencia, ser proactivos en lugar de tener después que actuar, ¿sí? Entonces, todo esto para decirles que Sanadas para Sanar es el quebranto del alma y la liberación del espíritu. Eso es Sanadas para Sanar. Reconocimiento de heridas. Hay 5 heridas, heridas de abandono, heridas de injusticia. Yo puse otra que es la herida de separación. La separación con Dios nos deja muchas heridas. La separación, la herida de traición. En ese momento se me olvida la otra, se las quedo viendo para el próximo evento, para que vayan. Pero es importante identificar. ¿Por qué? Porque las heridas hoy nos están pasando factura. Les doy un ejemplo. Una herida de abandono. Una persona que fue abandonada es una persona controladora. ¿Por qué? Porque tiene miedo a volver a ser abandonada. Entonces son las personas que ejercen control sobre los hijos, control sobre el marido, celosas, control sobre todo. Claro, ¿por qué? Porque fue abandonada. Yo sufrí la herida del abandono y fui muy controladora. Cuando empecé a ver ese tipo de cosas en mí, yo decía, yo quiero ser libre, porque todo eso nos genera tensión y el cuerpo lo siente. Por eso hay tantas enfermedades inflamatorias. Todas las enfermedades descienden de las inflamaciones. Y cuando nosotros estamos así, tensionadas, enfermamos. Y estamos tensionadas porque queremos controlar todo, Normita, hasta cómo hacen el arroz los hijos, ¿sí? No, y sobre todo las mujeres. Sí. O sea, la mujer tiene un espíritu de control. Increíble, pero detrás de ese control hay una herida. Detrás de ese control hay una historia de vida, ¿sí? Por eso a veces decimos, pero esta mujer, ¿por qué es así? ¿Pero por qué esta mujer se conoce de Dios? ¿Por qué obra de esta manera? Hay una historia de vida detrás que necesita ser sanada, que necesita ser atendida por nosotros. Y hay una cosa, Anita, que no es muy común tampoco, o sea, de un tiempo para acá, de unos años para acá, es que se habla de sanidad interior. Pero la verdad es que recibe a Cristo en el corazón y camina como puedas, mejor dicho, con los costales del dolor, de las pérdidas, del abandono, de la traición. Y hasta ahora se ha hablado de verdad de sanidad interior y cómo poder llegar a ser verdaderamente libres, como Jesús vino a darnos esa libertad. Amén. Conoceréis la verdad y serás verdaderamente libre. Entonces, esto de la sanidad es tan importante y no importa la edad, porque hay gente tan mayor que ha caminado todo el tiempo con culpa. Uno ve a los padres y nuestros padres tuvieron que vivir cosas muy dolorosas, muy fuertes. Entonces, qué lindo que nos demos la oportunidad, no importa la edad que tengamos, para ser verdaderamente libres. Así que si usted no puede ir al evento, ya saben, ¿este libro cómo más lo pueden conseguir? Este libro lo pueden conseguir en Hotmart, de manera digital. Este libro tiene, como les decía, en el código QR tiene los 21 días, los audios de 21 días, tiene también 5 bonos que van a contribuir al fortalecimiento de la autoestima. Entonces, van a encontrar una guía de autocuidado, van a encontrar también unas afirmaciones diarias, van a encontrar también afirmaciones teoterapéuticas. Son 5 bonos que les obsequio por la compra del libro. Y lo pueden conseguir en Hotmart. En Hotmart lo tenemos un poquito más económico, $1 más económico, $17, pero vale la pena hacerlo, vale la pena hacer esa introspección. ¿Amazon también lo tienes? No, en Hotmart, okay. Solamente en Hotmart.
Respecto a lo que decía Normita, es cierto, pero démonos cuenta cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios no hemos callado y cuántos suicidios no estamos viendo. Aún la tasa de suicidio más alta se encuentra en los hombres, porque los hombres no hablan. Nosotras las mujeres comadreamos, el hombre no. Ahora, es bíblico, la palabra de Dios dice, y el rey David decía, mientras callé, mis huesos envejecieron. El cuerpo no está diseñado para contener dolor. El cuerpo no está diseñado para ir en contra de lo bueno. La palabra de Dios dice que cuando Dios creó todo, dijo, todo era bueno. Todo era bueno. Nosotros lo hemos ido dañando. Entonces, nosotros no guardamos cosas buenas, guardamos el abuso sexual, guardamos la traición, nosotros guardamos la injusticia y todo eso lo guardamos y no lo ponemos a la luz de Dios porque nos enseñaron que era bueno callar, pero la palabra dice, habla a tiempo y fuera de tiempo, entonces... Y callar, pero también apariencias. Y más en la iglesia, o sea, porque hay violencia doméstica muchas veces en las iglesias y la esposa, pero ¿cómo voy a decir que me están golpeando mi esposo, el pastor? ¿Cuántos hijos de pastor también se han suicidado por lo mismo? Porque están pasando, también. Y pastores también, porque están pasando una situación y ¿cómo voy a buscar ayuda el hijo del pastor o la esposa del pastor o el mismo pastor? Porque la soledad de los pastores tú la conoces muy bien. Entonces, qué bueno que Dios esté usando, Anita, para traer sanidad al pueblo de Dios también, a las mujeres, porque pues me imagino que esa es el área donde más estás enfocada, ¿verdad? Me gustan más los hombres, trabajo más con los hombres y tengo pastores hombres como pacientes, porque no hablan. Entonces, de hecho, en algún momento quise ser la psicóloga de los hombres, porque el hombre no habla. Pero hemos aprendido ciertas técnicas y estrategias que también nos ha dado el Espíritu Santo para abrir la botella y cuando se abre la botella o la lata empiezan a salir muchas cosas. Me encanta el tema de sanidad interior porque no lo hablo desde la teoría, sino desde lo que yo también he vivido. No lo hablo desde un concepto, un conocimiento, sino lo hablo desde mi experiencia, aún desde lo que yo viví también como pastora. Porque muchos años de mi vida sobreviví y no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Es que vivamos y en el momento que tengamos que soltar, soltemos. Amén. ¿Sí? Amén. Así es. Así es. Cerrar ciclos, es que esa es la parte que no nos dé miedo. Que no entendemos que hay ciclos que cumplieron un propósito, que Dios te los dio por un tiempo para que lo hicieras, lo realizaras, pero que también se cierran esos ciclos y Dios no puede entregar algo mientras las manos estén ocupadas. Entonces hay que cerrar, agradecer, como estamos hablando ahorita, agradecer por el tiempo vivido y seguir para lo nuevo que Dios tiene. Así es. A nosotros nos pasó con la fundación, durante 16 años trabajamos con Habitante de Calle, fue un trabajo súper lindo, pero llegó el momento en que tuvimos que decir adiós, con dolor, con que nos iban a buscar a la iglesia, mamá no cierre, mamá vuelva a las calles, no sé qué, pero era el tiempo, ¿sí? Claro, nos da dolor, nos da miedo, pero así sea con miedo, pero hay que tomar decisiones, porque no vamos a tener garantías en la vida de que todos los sentimientos van a estar completamente equilibrados en el momento en que tomamos decisiones, pero hay que tomarlas. Anita, ¿cómo se maneja, o sea, con todos estos roles que tienes? Porque pues eres esposa, madre, como nos has dicho, pastora, mamá de muchas ovejas y ahora psicóloga para atender a toda la gente. O sea, dime, danos el secreto, el calendario. Aprendí a poner límites y a delegar y a enseñarle a la gente que cada uno tiene que tener un encuentro personal con Dios. Porque no podemos tener a la gente todo el tiempo dependiendo, porque nosotros somos como la hierba, Normita. Hoy estamos y mañana no. Hoy podemos ser arrancados del lugar, pero que nunca sea arrancado Dios del lugar, del corazón de cada uno de nosotros. Amén. Porque ese es el trono del corazón. Ningún pastor, ningún ministro debe estar en el trono de ninguna persona, porque el lugar que le corresponde de ese trono del corazón es a Dios. Nosotros somos solamente instrumentos
que hoy estamos y mañana no. Mañana no. Pero lo más lindo es que nunca se aparten de la presencia de Dios, porque ese es el lugar santo, ¿sí? Entonces, hemos enseñado a la gente, Normita, un poquito a soltar, a dejar esa codependencia. Cuando una persona tiene un encuentro sobrenatural con Dios, aprende a caminar. Cuando una persona tiene un encuentro verdadero, real, auténtico y genuino, aprende, Normita, a caminar bajo las sendas y bajo la influencia del Espíritu Santo. Llegó un momento en que Normita lo vivió, a veces los pastores nos queríamos sentir muy importantes y piezas claves y fundamentales en la vida de la gente, y siento que le quitamos un poco el lugar a Dios, y volver nuevamente a ordenar lo que tiene que ordenarse, porque es que no es su majestad el pastor, es su majestad la presencia de Dios. Claro. ¿Sí? Nuestro pastor fundador, el pastor Darío Silva, nos enseñó siempre, el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Así es. Y es la verdad, o sea, la gente sigue recordando, por ejemplo, a mi esposo, ya después de casi 10 años de haber fallecido, el 17, el sábado del evento cumple el aniversario, Fernando, de 10 años de haber partido, y la gente lo recuerda, y qué lindo que lo recuerden a uno, qué lindo que la gente diga, ella fue mi mamá espiritual, mi papá espiritual, pero es simplemente lo que Dios usó para darte las herramientas en el momento, pero el que nunca va a dejar de existir es Dios. Así es. Todos estamos de paso en este mundo. Entonces, qué lindo que se confíes en el Señor, ¿cierto? En Él descansen, a Él recurran. Y así también descansamos los pastores, ¿sí? Porque nos quitamos como esa responsabilidad. Claro. ¿Sí? Y es entender, Normita, porque nosotros venimos de una generación de pastores donde si el pastor era 24/7 era efectivo, y no, y las casas abandonadas y los hijos desabastecidos emocionalmente, y entendimos por medio de la palabra, Jairo, siendo un alto hombre del ejército, él era un sanadreín, la palabra de Dios nos habla, se me va ahorita el versículo, y él va a buscar a Jesucristo, y Jesucristo, porque su hija está enferma, y bueno, la niña se muere, pero Jairo lleva la presencia de Dios a casa. Y entendimos que ese hombre hizo que sucedieran los milagros en casa. Cuando el pastor de la casa pastorea, en casa se incuban los mejores milagros. El milagro de la señora, de la mujer con flujo de sangre, ocurrió en la calle, pero el milagro de Jairo ocurrió en casa. Y están los dos milagros tomados de la mano, claro, ¿no? Porque él iba camino de Jairo cuando llegó la de se flujo de encontró sangre. la mujer de flujo de sangre. Entonces, cuando hay un hombre que sabe dónde debe estar, qué es lo que debe nutrir primero, cuál demanda es la que debe abastecer primero, los milagros empiezan a fluir. Y el éxito de un pastor está en el hogar. Y gracias a Dios que lo comprendimos, lo entendimos, porque vimos una generación de hijos de pastores completamente desabastecida. ¿Qué saca el hombre ganándose el mundo si pierde su propia familia? Y los hijos con un vacío de papá. Así es. De papá y mamá, porque era absorbente. Así que, ¿qué dice tu esposo de este rol que ahora ocupas también como psicóloga? Con paciencia. Con paciencia, porque me tocó el turno a mí. Durante mucho tiempo estuve yo en casa, trabajando desde casa para no dejar a las niñas. Siempre tuve muy claro, gracias a Dios, que tenía que aprender a administrar bien el tiempo, y que el tiempo de mis hijas yo no lo podía negociar, porque finalmente a mis manos cayó un libro muy lindo, y es El legado de Ruth Graham, un legado de amor se llama, y a mí me impactó cuando Ruth Graham, que es la hija de Billy Graham, que fue un exponente maravilloso en los Estados Unidos, un transformador. El pastor de los presidentes. Claro. Y ella le hace el legado de amor es a su mamá. Y ella dice, mi papá se encargó de conquistar las naciones para Cristo, pero mi mamá conquistó nuestros corazones para Dios. Yo dije, ahí no hay nada que hacer. Entonces, como que tuve siempre muy claro el tema de la administración del tiempo, y que al fin y al cabo las etapas de mis hijas yo nunca las iba a volver a repetir. Y la gente hoy estaba y mañana no. Entonces, esa parte la tuve siempre como muy clara. Traté como de ser muy productiva desde la casa, porque se puede ser productivo. Yo, gracias a Dios, pues Dios me dio la oportunidad de tener una empresa desde casa,
y despachaba y hacía todo desde casa, tenía el pastorado, las niñas, pero como siempre las prioridades. Entonces, cuando llega el momento, estudié, o sea, yo creo que la carrera más larga de la vida fue la mía, fueron 9 años para poder sacar la psicología adelante. Cuando había gente que me decía, ¿eso para qué estudie? Ya usted tan vieja, ¿para qué estudie? Yo decía, para un tiempo como este, Dios sabía que tenía que estudiar. Pero es que siempre hay quien pincha globos. Claro, si a Nehemías se le opusieron cuando fue a levantar los muros de protección, pues ¿por qué a mí no me iban a decir, ¿para qué estudias si ya está vieja? Pero esa es la misma voz del diablo para que no hicieras lo que tenías que hacer. Anita, bueno, transcurre el tiempo, pero me gustaría que nos dejaras, pues ya lo has hecho, pero un mensaje a toda la gente que también va a ver después por el canal de YouTube este almuerzo con Dios, a esas etapas de la vida en las que cada una, temporadas de la vida en la que nos encontramos, ese mensaje para cada uno, para aquellas que son jóvenes, para aquellas que están casadas disfrutando de su matrimonio, aquellas que estamos solas, y a aquellas que ya pintan canas, que son tan lindas, que tienen un Padre Celestial que no las abandona, porque a veces la gente también se pone un tope y dice, yo ya, ¿qué voy a hacer en el ministerio? El Señor llamó a Moisés, el Señor llamó a Abraham, hombres mayores y todos útiles en la obra del Señor. Déjanos ese mensaje final, por favor. Es bien lindo entender que cada etapa de la vida es súper importante, ¿no? Así como las estaciones se presentan, en nuestras vidas también se presentan estaciones. Entonces está la estación del verano. Son los jóvenes, todo lo ven radiante, todo lo ven fácil, todo lo ven lindo. Dice la palabra de Dios, disfruten, pero recuerden que todo lo que sembremos lo vamos a tener que recoger a futuro. Sí, es importante. Yo les digo a mis hijas, disfruten siempre desde los límites, porque qué rico que puedan ser jóvenes, que puedan soñar, que puedan salir, que puedan hacer muchas cosas, pero siempre teniendo a Dios presente. Que cada siembra sea una siembra intencional para el futuro, ¿sí? Porque a veces pensamos que el verano es eterno, y el verano no es eterno. Después el verano nos va a pasar factura, ¿sí? Muchas de los hábitos que tenemos de adultos los tomamos en la época del verano. Entonces, para los jóvenes, que cada decisión que tomen la tomen desde la intención de qué me edifica, qué me construye. Nosotros no podemos seguir viviendo sobre qué es bueno y qué es malo, porque lo que es bueno para mí puede ser malo para Normita, ¿sí? Digamos que no hay mucha objetividad en lo que es bueno y es malo. El mejor termómetro, el mejor filtro que pueden utilizar los jóvenes es qué me edifica, qué me construye, qué me ayuda y qué no me gobierna, ¿sí? Porque, ay, de pronto una cervecita no me gobierna, pero miremos a la vuelta de los años, ¿cuántos no están gobernados por el licor hoy día? Ay, que la marihuana inofensiva, ¿cuántos no están hoy gobernados por ese consumo inofensivo? Entonces, etapa de verano, responsabilidad, todo lo que se siembra se va a recoger. Viene la etapa de la primavera. Es la etapa más linda porque empieza a florecer todo lo que hemos sembrado, ¿sí? Empezamos a ver el fruto de la siembra de esa etapa del verano. Es una etapa donde sentimos satisfacción, donde vemos color, donde vemos la vida hermosa, donde no hay límites, donde queremos devorarnos el mundo, hay energía, hay vitalidad, nos sentimos con un espíritu vivo. Y viene después el otoño, donde empiezan ya a caerse las hojitas. Es la etapa dorada, es la etapa más linda que hay. Es la etapa donde se manifiesta la sabiduría, la sensatez. Hay mujeres y hombres que dicen, me jubilo, se van a jubilar en la etapa más hermosa de la vida. Es la etapa donde hay más sensatez. Es la etapa donde hay más influencia. Y es la etapa donde a veces dice uno, ya, se cansan emocionalmente y dicen, hasta aquí llegué. Pero es abortar toda una línea de tiempo de experiencia, de vida, es abortar sabiduría, es abortar un camino completamente recorrido. Y le estamos dejando muchas veces el gobierno a la etapa del verano y a la etapa de la primavera, ¿sí? Cuando en la etapa del otoño, época dorada, si están en esa época, aprovechenla, es la más hermosa. Es la etapa donde empezamos nosotros a no solamente a ver el fruto, sino a recogerlo, ¿sí? De pronto hay cosas que ya
hay que desechar, que ya no nos sirven. Hay maletas que empezamos a quitar, porque ya la vida la tenemos que llevar muchísimo más ligera. Ya hay maletas que ya han pesado, ¿para qué viajamos? Sí, no hay necesidad. No, y nos quitaron 2 maletas. Ahora toca viajar con una maleta Sí, y así nos toca en la vida. Y con peso. Sí, y así nos toca. Así nos toca en la vida también. Claro, ya más relajados, ¿sí? Disfrutando el aquí y el ahora. Y la etapa del invierno, que no la podemos tampoco desestimar, es la etapa de la ternura, de la dulzura, es la etapa donde empiezo a dejar el legado, ¿sí? Y no podemos desperdiciar, porque no estamos acabados, no es el final, es la etapa de la construcción del legado, de poder establecer. Lo que nosotros vivimos durante toda la vida es el momento de plasmar y de influenciar en nuestros hijos y en nuestras generaciones. No era el tema, pero bueno, gracias Normita, no era, porque les traigo hoy un tema muy lindo que espero que de veras podamos tener otra oportunidad, y era acerca del cansancio y del agotamiento, que estamos en una sociedad cansada, ¿cierto? Esto es una sociedad cansada que va de un lado para el otro, pero muy, muy importante que podamos también valorar cada una de estas etapas, Normita, y que podamos tener claro que nunca, en ninguna etapa vamos a estar abandonados por Dios, y que en ninguna de las etapas que vivamos Dios quitará su espíritu de nosotros. Amén. Y que no es más importante este que está en la primavera que este que está en el invierno, porque eso lo hacemos nosotros desde la razón. Ya está pensionado, ya no sirve. No sirve, no. Es el hombre y la mujer que tenemos que tener en cuenta para establecer, para dejar, para sembrar, para copiar, modelos de vida que tenemos que copiar. Que no fue un buen hombre, que no fue una buena mujer, saquemos lo que nos sirva, lo que nos construya, porque muchas veces estamos desesperando perfección y mirando que sean las personas completamente impecables para poder mirar. No, hay cosas divinas que en el momento tampoco las miramos porque estamos viendo desde la escasez de nuestros corazones, ¿sí? Y de pronto nunca va a ser suficiente lo que otros hagan. ¿Por qué? Porque tenemos que primero resolver todo lo que tenemos para poder ver, admirar y extraer. Y como dice la palabra, entresacar lo precioso de lo vil, porque siempre habrá algo precioso en medio del lodo, en medio de cualquier circunstancia, en medio de comportamientos, de hábitos, siempre va a haber algo precioso. No los vemos, ¿por qué? Porque no hemos resuelto muchas cosas en nosotros. Y yo creo que hablaste algo también muy hermoso, Anita, y es esta parte del contentamiento y el aceptarnos en la etapa que estamos, porque también a veces queremos vivir con una etapa que ya no está, que ya se fue, y comportarnos en una edad en una edad equivocada. Y yo creo que valorar dónde estamos, lo que hemos recorrido, agradecidos por lo vivido, por lo que hemos podido aprender, conocer, y yo creo que esa etapa de ese desafío de gratitud es muy, muy importante.